habla es el doctor Omar Reyes, anatomopatólogo, como todos los de la cátedra. Bueno, el día de hoy vamos a revisar una mixtura de casos que corresponden a enfermedades infecciosas, ¿ya? El primer caso que corresponde es absceso pulmonar. Vamos a hacer primero unas generalidades con respecto al tema para que lo tengamos un poco presente. El absceso pulmonar agudo es un proceso supurativo local y se caracteriza por presentar necrosis tisular. Es causado generalmente por bacterias del tipo estreptococo, ya sea de características aerobias o anaerobias. Y la clínica va a ser similar a las bronquiectasias, ¿no? ¿Qué podemos decir en cuanto a su morfología? Macroscópicamente, los abscesos pulmonares se van a ver de tamaños variables. Pueden ser desde muy pequeños, casos 1 centímetro, a bastante grandes, ¿no? 5 centímetros, 10 centímetros. Únicos o múltiples. Generalmente se dice que los abscesos pulmonares del lado derecho se deben a aspiración por la disposición que tiene el bronquio, que es más vertical, y presentan cavidades que potencialmente se pueden sobreinfectar con otro tipo de gérmenes, uno de los cuales vamos a ver posteriormente. Entonces, acá en esta imagen, ¿no?, tenemos cómo se observan estas lesiones correspondientes a abscesos pulmonares, ¿no? Ya les hemos dicho que pueden ser causados por un gran número de agentes microbianos a la cabeza, ¿no?, los del género Streptococcus, ¿no? Entonces, macroscópicamente nos llega así este pulmón, unas áreas medio amarillentas que corresponden pues a las zonas del absceso. Microscópicamente vamos a ver la característica que define al absceso pulmonar, que es la necrosis tisular. En este caso, un tipo de necrosis que es la licuefactiva, ¿no? Producto pues por la muerte de los neutrófilos, los gérmenes y la destrucción que se va a suscitar en el parénquima pulmonar, ¿no?, en el territorio central de la cavidad. En casos crónicos, ¿no?, un poquito ya para darle una ampliación al tema, se puede apreciar que va a ocurrir una fibrosis, ¿no?, a nivel de la pared de esta cavidad debido a la proliferación de fibroblastos, ¿no? Entonces, no es bastante complicado. Y acá tenemos imágenes microscópicas. En la primera pues estamos observando un denso infiltrado de neutrófilos, ¿no?, con áreas, ¿no?, hemorrágicas. Acá observamos a un mayor aumento, ¿no?, toda la disposición que tienen estos neutrófilos, ¿no?, el daño tisular que está bien en el tejido, hay una necrosis extensa. En esta otra imagen vemos cómo estas cavidades suelen colonizarse o sobreagregarse con otros gérmenes, ¿no? Y acá pues estamos viendo ya parte de un absceso que tiende a la cronicidad, ¿no?, como hay áreas fibrosadas, ¿no? El segundo tema que vamos a ver corresponde a meningitis bacteriana aguda, ¿no? Las meningitis se pueden clasificar de acuerdo a su forma de presentación en agudas, subagudas o crónicas, ¿no? En este caso vamos a tocar el tema correspondiente a las meningitis bacterianas agudas, ¿no? La definimos como una inflamación que va a afectar a las leptomenitis, ¿ya?, particularmente el espacio aracnoideo y subaracnoideo, secundaria a la presencia de bacterias en el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Esa es la definición que vamos a tener. Como hemos dicho, en otras entidades causadas por microorganismos, va a haber una variedad de agentes causales que se van a
observar en mayor medida dependiendo de la edad del paciente, ¿no? En los neonatos, principalmente E. coli y estreptococos del grupo B. Entre los adolescentes y adultos jóvenes, Neisseria meningitis va a la cabeza, pero en estos últimos años ha habido un repunte de lo que corresponde a estreptococo neumonía, ¿no? Y ya en el adulto mayor se deja más el paso a Listeria monocytogenes y estreptococo neumonía. Es importante reconocer esta entidad porque tiene una gran mortalidad, tiene a dejar muchas secuelas en los pacientes. Entonces nosotros tenemos que tratar de identificar con bastante seguridad esta entidad, ¿no? Y muchas veces el diagnóstico se va a hacer únicamente con signos clínicos, ¿no? Entre ellos vamos a observar todos aquellos que nos refieran irritación meningia o focalización. Cefalea, fotofobia, irritabilidad, enturbiamiento de la conciencia y rigidez del núcleo, ¿no? Acompañando este cuadro clínico debemos tener siempre un líquido cefalorraquídeo patológico, y en este caso, por tratarse de una meningitis bacteriana, vamos a ver elevación de neutrófilos, elevación de proteínas y disminución de glucosa. Entonces, más o menos en esos parámetros vamos a poder identificar bien a la meningitis bacteriana. Morfológicamente la vamos a ver siempre asociado a un líquido cefalorraquídeo turbio, ¿no? Biógeno, con exudado en las leptomeninges, como estamos viendo acá, vasos meningios ingurgitados, porque la infección tiende a alcanzar los vasos y puede provocar trombosis, ¿no? Además, importante recordar que las meningitis de tipo fulminante van a comprometer los ventrículos, ¿no? Produciendo una ventriculitis que va a, digamos, tener un curso minoso. Microscópicamente vamos a ver neutrófilos que van a llenar el espacio subaracnoideo y se van a poder afectar áreas, ¿no?, alrededor de estos vasos leptomeninges, ¿no? O sea, también se pueden afectar. Hablamos de flebitis cuando alcanzan las venas cerebrales y, como habíamos mencionado, ¿no?, la meningitis puede conducir a una fibrosis de las meninges, valga la redundancia, y producir una hidrocefalia, ¿ya? Entonces es muy importante, pues, el impacto que tiene esta enfermedad en la salud y en el pronóstico del paciente. En esta imagen observamos, pues, cómo el espacio subaracnoideo tiene una apariencia purulenta, ¿no? Está invadido por una gran cantidad de neutrófilos, pero que no alcanzan, digamos, a comprometer el encéfalo, ¿no? Si es que comprometiera el encéfalo, estaríamos hablando de una meningoencefalitis, ¿ya? La tercera lámina que vamos a ver corresponde a tuberculosis renal. Un poquito para centrarnos en el tema. Recordemos que cada año 9 millones de nuevos casos de tuberculosis van a causar 1.5 millones de muertes anuales, ¿no? Datos de la OMS desde el año 2017 y que nos muestran, ¿no?, la importancia de hacer una política de prevención, de salud pública sobre esta enfermedad, y lastimosamente nos tiene a nosotros como uno de sus más circunspectos representantes, ¿no? Y no debería ser. El tracto gastrointestinal es el sitio de infección más común, no, el tracto genitourinario, disculpen, es el sitio de infección más común después de los pulmones, ¿ya? Eso también debemos recordar. Ya en sí, relacionado a la tuberculosis renal, debemos decir que tiene un curso indolente, ¿no? Incluso se reporta que una persona puede presentar una tuberculosis renal después de 20 años de haber sufrido una primo-infección, ¿ya? La tuberculosis urogenital se va a asociar con un riñón no funcional unilateral en el 27% de los casos. ¿Qué quiere decir eso? Que va a comprometer un solo riñón, ¿no?, en el 27% de los casos. Y a su vez, de ese 27%, 7 va a llevar a la insuficiencia renal, ¿ya? En pacientes inmunocomprometidos, recordemos, la tuberculosis urogenital suele tener síntomas sistémicos, ¿no? Diseminación que puede conducir a un shock séptico, múltiples focos renales. Entonces,
macroscópicamente, ¿cómo vamos a ver esta tuberculosis renal? Puede llegar un pacientito al cual se le ha diagnosticado la tuberculosis renal, han hecho la exéresis de la pieza quirúrgica y nosotros cuando lo cortamos por el diámetro mayor vamos a observar múltiples cavidades, ¿no?, que van a tener un material necrótico friable, ¿no?, que nosotros lo conocemos como calcio y que ya hemos visto a lo largo de las semanas que hemos tenido práctica, ¿no? Entonces, macroscópicamente se van a ver así, ¿no?, formaciones nodulares gaseosas, ¿no?, friables al tacto. Microscópicamente, ¿cómo lo vamos a ver? Como la respuesta que da el organismo ante la presencia de estos micobacterias, ¿no? Necrosis gaseosa extensa, granulomas, que van a estar compuestos por células epitelioides, células ligantes tipo Langhans y linfocitos circundantes, ¿no? Recordemos que los granulomas muy tempranos pueden no presentar calcio, ¿no?, porque el calcio va a devenir del producto de la muerte de estas células, ¿no? En la interfaz de las células viables y la necrosis gaseosa es muy útil poder identificar dónde se encuentran los bacilos ácido alcohol resistentes. Entonces, en esas zonas nosotros tratamos en lo posible de utilizar nuestro aceite de inmersión para poder ubicar estos bacilos, ¿no?, a un objetivo, ¿no?, de inmersión y poder identificarlos, ¿no?, correctamente. Y acá tenemos una colección de varias imágenes. En la primera estamos observando, definitivamente reconocemos que es parénquima renal, ¿no?, hay formaciones glomerulares, túbulos, y vemos este agregado, ¿no?, rodeado por linfocitos, ¿no?, que estamos en un menor aumento, vamos a dar un mayor aumento y vamos a observar cómo se disponen estas células, ¿no?, formando estos granulomas, ¿no? Acá tenemos otra imagen donde observamos típicamente una célula multinucleada, ¿no?, tipo Langhans, ¿no? Y acá en esta otra observamos un área central con una necrosis gaseosa, ¿no?, que cuando utilizamos una coloración de hematoxilina eosina, pues tiende a tener un color eosinófilo, ¿no? Ya son imágenes que ustedes han estado viendo en otros órganos, así que no es ajeno a su conocimiento. La cuarta lámina es la criptococosis. Recordemos que es causada por el Cryptococcus neoformans, una levadura de tipo encapsulada. Suele causar meningoencefalitis en inmunocompetentes, ¿no?, digamos, no en un gran número, pero si es un inmunocompetente puede causar una meningoencefalitis. En cambio, en los pacientes que son inmunodeficientes, es una infección oportunista que puede involucrar cualquier órgano de la economía, ¿no? Se le asocia o se le halla en las heces de las aves, especialmente palomas, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado aquellos que viven en zonas urbanas en donde está aumentando la densidad de estos animalitos, ¿no?, y potencialmente pueden, ¿no?, transportar, ¿no?, las esporas de estos hongos, ¿no? Tiene factores de virulencia muy importantes, ¿no?, como la cápsula, la producción de una sustancia similar a la melanina y unas enzimas que le van a ayudar, digamos, a poder ingresar y alojarse en el tejido del huésped, ¿no? Bueno, morfológicamente, ¿cómo las vamos a ver? Son levaduras relativamente grandes, de 5 a 10 micras, no forman pseudohifas o hifas, y eso nos va a ayudar bastante para poder identificarlas. Suelen afectar primariamente el pulmón porque es la vía de ingreso. Sin embargo, a la fecha se conoce que el mayor compromiso que tiene este hongo es a nivel del sistema nervioso central. Y lo característico que va a ser la formación de unas lesiones que le conocemos como pompas de jabón, debido a una ausencia de reacción inflamatoria que tienen los pacientes inmunodeprimidos. Entonces, como no hay una respuesta del huésped, empiezan a crecer estos hongos. La literatura los describe, ¿no?, de una forma gelatinosa, ¿no? Y por eso en las imágenes, cuando nosotros hacemos el corte histológico, lo vamos a ver así, como unas especies de burbujas. Entonces acá tenemos una muestra de citología, ¿no?, un estudio citológico en donde estamos observando, ¿no?, estos honguitos, ¿no?, y observamos que tienen un buen tamaño, ¿no?, si lo comparamos con el resto de la celularidad
del huésped, ¿no? Algunos están haciendo una gemita, ¿no? Hay tinciones que nos van a ayudar mejor a identificarlos, ¿no? Las coloraciones de paz, las sales de plata, ¿no? Acá están usando musicarmín, ¿no? También lo identifican claramente y forman este halo, ¿no? Nos permite visualizarlo adecuadamente. Acá también tenemos otra coloración especial. Y el último punto que vamos a revisar es la aspergilosis pulmonar, ¿no? La aspergilosis es un ubicuo, significa que lo podemos, ¿no?, hallar en cualquier ambiente y que suele presentarse como un colonizador secundario. Recordábamos que en la primera diapositiva habíamos hablado del absceso pulmonar. Efectivamente, el absceso pulmonar va a generar una cavidad y rápidamente este hongo, al ser ubicuo, coloniza las cavidades, ¿no?, que no tienen una adecuada eliminación por los cilios, ¿no?, dado que ya ha sufrido una alteración en su arquitectura, ¿no? Entonces va a ser un colonizador secundario de los abscesos pulmonares. Principalmente desencadena enfermedades. O sea, los principales desencadenantes de la aspergilosis pulmonar va a ser la neutropenia, o sea, baja de defensas, y el uso de corticosteroides, ¿no? En individuos inmunocomprometidos va a producir infecciones invasivas de consideración, ¿no? Aquí en esta imagen podemos observar cómo ingresan, ¿no?, a través de esas esporas, por medio del aire, es inhalado, ¿no? Y estos digamos, hongos van a utilizar sus estructuras, ¿no?, para poder, digamos, anclarse a la membrana basal, ¿no? Y a partir de ahí, y dependiendo de las condiciones del huésped, sea un paciente neutropénico, empezará su desarrollo formando hifas, ¿no? Asimismo, si la inmunosupresión de este paciente, por alguna razón, puede ser un paciente trasplantado, ¿no?, va a disminuir su recuento de neutrófilos, entonces va a dar pie para que desarrolle sin ningún problema, ¿no? Macroscópicamente, ¿cómo lo vamos a ver?, ¿no? Nos llega una pieza, generalmente un segmento pulmonar, en donde vamos a observar una estructura, ¿no?, que es como una cavidad, ¿no?, una lesión que ha sido previamente formada por otros gérmenes, ¿no?, alguna bronquiectasia, un absceso pulmonar, y sobre ellas va a haber un crecimiento del hongo. A su vez, estas se van a presentar como masas de hifas que van a proliferar, ¿no? La literatura lo refiere como una bola fúngica, ¿no? Provocan reacción fibrótica a nivel de los bordes de la cavidad. Microscópicamente se van a ver como lesiones diana con consolidación periférica, ¿no? Los vasos, a su vez, los vasos circundantes, pueden verse trombosados porque los hongos tienen ciertas propiedades que los hacen invasivos a los vasos, ¿no? Entonces puede generar una trombosis a nivel de los vasos pulmonares, ¿no? A su vez también puede desencadenar cuadros de bronconeumonía o neumonía global. Entonces acá también tenemos una proyección de imágenes. Entonces observamos acá, ¿no?, la forma típica que tiene estas bolas fúngicas, ¿no?, y que colonizan todas estas cavidades que han, digamos, sido producidas ya con anterioridad por distintas patologías, ¿no? Entonces acá tenemos un mayor aumento y vemos cómo las hifas se distribuyen de una manera densa, ¿no?, radiada hacia la periferia. Acá tenemos con más detalle cómo las podemos observar, ¿no?, las estructuras septadas que se van, digamos, extendiendo hacia la periferia, y aquí tenemos una coloración de Grocott que nos permite identificarlas plenamente, ¿no? Como ven, la práctica del día de hoy es bastante sencilla, es reconocimiento quizás de muchas cosas que hemos visto también en patología, ¿no?, en los 10 previos, ¿no? Eso es todo.